Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta historia fue escrita por Saturdet. Si quieres conocer más sobre su trabajo, puedes revisar el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Dicho enlace te llevará a una lista de reproducción con más historias de este autor, que es conocido por los girasoles azules. Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir tu opinión en la caja de comentarios. También puedes sugerir temas o historias para futuros videos. Sin más que decir, comenzamos. En 2015, la empresa para la que trabajaba se expandió a una nueva oficina en Rochester. Me quedé ahí aproximadamente una semana para supervisar su proceso de contratación y aprobar un par de compras importantes. Todo era parte del procedimiento estándar. De hecho, ya lo había hecho antes en una sucursal afiliada, pero era la primera vez que lo hacía por mi cuenta. Era una gran responsabilidad. Me alojé en un pequeño hotel llamado Silver Sands Hotel. Creo que el lugar cerró en 2021. Ya no lo encuentro en línea. Estaba cerca de Silver Lake, de ahí el nombre. No tenía muchos visitantes, así que las habitaciones eran baratas y sorprendentemente frescas. Aunque mi trabajo es interesante en sí mismo, lo que vine a contarles es algo que sucedió en ese hotel. Soy una persona práctica, así que no soy muy dado a las historias de fantasmas ni a cosas sobrenaturales, pero tampoco puedo ignorar algo que experimenté con mis propios ojos y oídos. Después de mi primer día en la nueva oficina, estaba agotado. Todo lo que había comido ese día era un sándwich de salami y queso brie de una tienda barata. Mi estómago no estaba muy contento. Mientras fumaba afuera del hotel, antes de retirarme a descansar, hablé por teléfono con mi esposa. Siempre que tengo una conversación telefónica larga, acostumbro a caminar de un lado a otro. Casi no prestaba atención cuando me adentré en un pequeño campo de hierba alta junto al camino trasero. Ahí, entre la maleza, vi algo azul. Me acerqué y encontré un puñado de girasoles azules. Al principio pensé que estaban secos y muertos, pero era simplemente su color. Tomé uno para llevárselo a mi esposa. El azul es su color favorito. Creo que ella notó algo raro en mi voz, porque hizo un comentario al respecto. Terminé la llamada y volví a mi habitación. Sobre la mesita de noche había una Biblia, así que la abrí en un pasaje al azar y coloqué el girasol entre sus páginas. Luego puse una lámpara encima para prensarlo, una forma sencilla de secarlo. En ese momento no le di mucha importancia, pero todo cambió a la mañana siguiente. Cuando desperté, había un par de pequeños insectos negros arrastrándose por la mesita de noche. No eran muchos, tal vez 3 o 4. Los aplasté con el pulgar, me lavé las manos y pensé que eso sería todo. Después me fui a la oficina. Luego de un largo día de trabajo, ese pequeño detalle se me había olvidado por completo. Supuse que los insectos habían llegado con la flor y que, para entonces, estarían muertos o se habrían ido. Mi mente estaba ocupada con hojas de cálculo de Excel, respuestas a correos electrónicos y políticas de la empresa. No tenía tiempo para pensar en pequeñas cosas arrastrándose por mi habitación de hotel, pero al regresar, ya no podía ignorarlas. Al principio no las noté, pero en el momento en que me senté en mi cama y encendí la lámpara, eran imposibles de pasar por alto. Habían pasado de ser un par a varias docenas. Ya no solo se arrastraban por la mesita de noche, sino también por la cama. Cubrían la Biblia y el girasol prensado. Así que lo tiré sin pensarlo. Intenté limpiar todos los insectos, pero eran demasiados. Algunos treparon a mi ropa. No mordían, ni hacían nada por el estilo, pero podía sentirlos rozándome. Era tan leve que, incluso después de quitármelos todos, todavía me imaginaba sintiéndolos. Era tarde, pero estaba asqueado. Bajé y hablé con la recepcionista sobre que mi habitación tenía algún tipo de chinches, y se lo tomaron muy en serio. Me dieron una habitación nueva de inmediato y me dijeron que investigarían el asunto. Pero a pesar de haberme duchado,
cambiado de ropa y estar en una habitación completamente nueva, todavía podía sentir esas cosas rozándome la piel. Creía verlos, solo para darme cuenta de que eran motas de polvo o granos de tierra. Se habían ido, pero no sentía que así fuera. Al día siguiente, cuando salía hacia el trabajo, la recepcionista me llamó. Estaba un poco estresado, y creo que ella lo notó, así que fue directo al grano. Señor, no hemos encontrado chinches en su habitación, me explicó. Todo debería estar en orden. Lamento las molestias. ¿Estás segura de que no hay chinches?, pregunté. ¿Revisaron la mesita de noche? Sí, revisamos por todas partes. Nos tomamos muy en serio todas esas acusaciones. Bueno, estoy seguro de lo que vi. Había insectos en ese lugar. No sé qué decirle, señor. No hay nada. Eso me distrajo un poco. No podía dejar de preguntarme qué habían sido y cómo podían haberse ido sin dejar rastro. Solo había pasado un día. Debería haber quedado al menos alguno. Pero eso no fue todo. Un par de veces ese día sentí escalofríos repentinos. Era como si algo se arrastrara sobre mis huesos, enviando fragmentos de hielo a través de mis nervios. Estaba en una reunión con uno de nuestros proveedores locales cuando, de repente, perdí el hilo de la conversación a mitad de una frase, como si mi mente hubiera estornudado. Me notaba raro y no causé una muy buena impresión. Me revisé en el baño 3 veces. En un momento me quité toda la ropa en un cubículo del baño y sacudí pieza por pieza para ver si caía algo. Cuando llegué a los calcetines, cayó un pequeño punto negro, pero no podía distinguir si era un insecto muerto, un grano de arena o tierra o simplemente una mota de polvo. Después de todo ese esfuerzo, no obtuve ninguna respuesta, y eso me carcomía la mente. Al regresar al hotel me sentía paranoico. Revisé la habitación de arriba a abajo, pero no encontré nada. Me duché durante 1 hora, frotándome por todo el cuerpo con 2 tipos de jabón. Revisé mi cabello, mi barba, mis orejas, y con cada pequeña mota negra que caía, sentía que mi corazón se hundía. Ya no podía distinguir qué era qué, y mis sentidos me gritaban que todo lo que sentía eran esas cositas que me hacían cosquillas. Apenas pude dormir. Seguía despertándome por un ruido extraño, como si algo estuviera hurgando en mi oído. Tuve pesadillas horribles, y era difícil distinguir dónde terminaba la pesadilla y dónde despertaba en mi cama. Soñaba que estaba cubierto de esas cosas, y cuando me levantaba, todavía las sentía en mi piel. Me despertaba con el corazón acelerado, revisando la cama una y otra vez. En resumen, dormí unas 2 horas en total. Al día siguiente estaba hecho un desastre, pero tenía que revisar la versión final del contrato. Iba a ser un infierno. Por la mañana, cuando me vestí, noté un par de insectos. Esta vez no había duda. Se movían. Había una docena, más o menos, arrastrándose por mi bolso. Ya llegaba tarde al trabajo, así que no tenía tiempo para pedir otra habitación. Me detuve un momento en la recepción. Les expliqué que había encontrado más insectos y que agradecería que los revisaran, y si encontraban algo, que trasladaran mis cosas a otra habitación. La recepcionista puso los ojos en blanco, pero mantuvo una sonrisa en su rostro. Claramente pensaba que estaba teniendo un momento hipocondríaco o que le estaba tomando el pelo, pero era una profesional inquebrantable. Sonrió y asintió, deseándome un buen día. Debo enfatizar, no tengo problemas con los bichos. De niño comí lombrices de tierra por una apuesta. Atrapaba abejorros con las manos desnudas. Nunca me importaron esas cosas. Pero algo en estos insectos me perturbaba profundamente. Era como si no solo fueran intrusivos, sino que me hacían dudar de su existencia. Ese día pasó como un borrón. Tengo recuerdos vagos de casi quedarme dormido en una reunión y de tener una larga discusión sobre algo que se me olvidó a la mitad de una exposición. Seguía teniendo esos tics repentinos,
como si un nervio se hubiera comprimido. Intentaba recordarme a mí mismo que probablemente era mi imaginación, pero, de nuevo, no podía estar seguro. Cuando regresé al hotel, corrí a la recepción. La recepcionista con la que había hablado antes había terminado su turno, pero el hombre que la reemplazó claramente había sido informado sobre mí. Estaba preparado. Ni siquiera tuve que preguntarle antes de que me diera una respuesta. Señor, no hay chinches en su habitación. Está completamente limpia. Y sí, lo hemos revisado más de una vez. Lo siento. Estrés, ya sabe. Estoy seguro de que vi algo, pero... Señor, lo entiendo. No hay problema. Si realmente hubiera chinches, sería algo que nos tomaríamos muy en serio. No sé qué son, pero vi un montón de esas cositas arrastrándose por el suelo. Cosas muy pequeñas como granos de pimienta. Él levantó una ceja y me hizo un cortés gesto de asentimiento. La discusión había terminado. Esa noche estaba exhausto. Simplemente me acosté en la cama, dejando que lo que fuera que se arrastraba lo hiciera. Ya no me importaba. Podía sentirlos en mi cabello y en mi piel, pero no podía saber si eran reales. Ya lo habían revisado y no había insectos ahí, y sin embargo me encontré mirando a una docena de ellos arrastrándose por el suelo. Mientras entraba y salía de un sueño inquieto, escuché un ruido extraño de raspado, como si alguien arrastrara un cepillo sobre una alfombra. Al mirar hacia el borde de la cama, los insectos en el suelo habían desaparecido. ¿O es que acaso nunca habían estado ahí? Seguí escuchando ese ruido extraño durante toda la noche. Finalmente me quedé dormido con el brazo colgando al costado de la cama. Podía sentir un par de insectos agrupándose en mis dedos. Luego, algo frío. Algo como la nariz húmeda de un perro tocó mi dedo. Asomé una última vez desde mi cama mientras los primeros rayos del sol de la mañana se colaban por las cortinas. Y algo se movió rápidamente metiéndose bajo la cama. Retiré el brazo y me di la vuelta, esperando que solo fuera mi imaginación. No podía soportar la idea de que algo se escondiera debajo de mi cama. Un rato después, no podía decir si había sido un sueño o no. Los insectos en el suelo habían desaparecido. Miré debajo de la cama y lo único que encontré fue una pequeña rejilla de ventilación, lo suficientemente grande como para que alguien metiera la cabeza. Pero era mi último día y después de eso me marcharía. Revisé mi bolso y mi ropa una última vez. Todo parecía estar bien, nada raro ni que se arrastrara. Hice el check-out de mi habitación y le entregué la llave a la recepcionista. ¿Ningún problema esta noche?, preguntó. Algunos. Nada fuera de lo común. Lo siento, pero no entiendo. ¿De verdad vio algo ahí arriba? A veces. Verá, son como cositas negras, como si fuera pimienta. No puedo explicarlo. Jordan estuvo ahí todo el día y no encontró ni un solo insecto. Aspiró el lugar 2, incluso tal vez 3 veces. No sé qué decirle. Es frustrante. Señor, no quiero ser grosera o que lo estoy juzgando, pero ¿puedo darle mi opinión? Adelante. Me miró fijamente. Mis ojos se sentían más y más pesados, cuanto más mantenía el contacto visual. Parecía que estaba más cansado de lo que pensaba. Quizás no sea la habitación, señor. Quizás sea usted, o algo que trajo consigo. Logré pasar el día sin muchos problemas. Tuvimos un par de reuniones, terminamos algunas conversaciones difíciles y revisamos los temas que habíamos abordado durante la semana. A pesar de todo, había terminado y podía volver a casa. El trabajo había concluido. Ya estaba oscureciendo cuando llegué a mi coche.
Si salía de inmediato, llegaría a casa antes de medianoche. Probablemente podría haberme quedado otra noche, pero en ese momento solo quería irme a casa. Necesitaba algo familiar para resetearme. Normalmente, cuando siento que estoy perdiendo la cabeza, mi esposa es quien me mantiene con los pies en la tierra. La extrañaba mucho. Todo era un gran alivio. Asociaba ese hotel con esa sensación de picazón, como si algo se arrastrara sobre mi piel, y alejarme lo más posible de ahí realmente ayudó. No importaría si era real o no, si estaba muy, muy lejos. Así que me fui, poniendo distancia entre el pueblo de Rochester y yo. Pero unos 30 minutos más adelante en la carretera, lo sentí. Esa picazón, ese cosquilleo. Me detuve en un área de descanso. Apagué el coche y cerré los ojos. Respiré profundamente unas cuantas veces. Intenté convencerme de que no lo estaba sintiendo de verdad. No podía estar ahí. No estaba. Afuera estaba muy oscuro. Podía escuchar coches y camiones pasando por la carretera cercana. No había nadie más alrededor. O al menos, eso pensaba. Viéndolo en retrospectiva, había señales. Los ruidos de raspado por la noche, la rejilla de ventilación bajo mi cama. ¿Y por qué era el único que veía esos insectos? Era como si aparecieran y desaparecieran, aparentemente al azar. Abrí los ojos esperando que algo hubiera cambiado, y aunque no lo sabía, algo lo había hecho. Simplemente no lo había visto todavía. Giré la llave del auto, pero no pasó nada. Lo intenté de nuevo. Ni un sonido. Nada. Bajé a revisar el motor, pero no logré entender qué pasaba. No soy un experto en autos, pero pude ver que un par de cables habían sido cortados o arrancados. Aunque no era un corte limpio, parecía que los habían roído. Cuando subí al auto, saqué mi teléfono para pedir asistencia, cuando noté algo. Pequeñas manchas negras en mi mano. Estaban ahí. Realmente. Podía sentirlas. Entonces, un clic. La guantera se abrió lentamente, por sí sola. Algo completamente blanco y brillante. Con un aspecto húmedo emergió de la oscuridad. Se asemejaba a una babosa alargada. No podía moverme. Era como si mi mente no lograra comprenderlo todo. La luz era escasa. Apenas unos reflejos difusos de los coches que pasaban, parpadeando en un ritmo pulsante, como una luz estroboscópica lenta. Y con cada destello, aquella cosa estaba un poco más cerca. No podía determinar si intentaba acercarse sigilosamente o si esa era su naturaleza. Simplemente lenta. Me tocó el brazo. Era una sensación familiar. Esto era lo que había sentido esa noche, cuando dejé mi brazo colgando al costado de la cama. Se retorció un poco y me rozó el brazo con fuerza. La cosa quemaba como ácido, y de repente caí en la cuenta de que esto era real, como si me hubieran pellizcado. Mi corazón se aceleró mientras intentaba salir del auto, cayendo hacia atrás desde el asiento del conductor. Cerré la puerta de una patada justo cuando una masa blanca y retorcida se lanzó contra la ventana. Parecía gelatinosa. Se presionó contra la esquina de la ventana y lentamente se abrió paso. Solo entonces me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el auto. Debí soltarlo en el momento en que esa cosa me tocó. Me arrastré hacia atrás para poner algo de distancia, pero para cuando me puse de pie para correr, esa cosa ya había salido del auto. Era sorprendentemente grande, lo suficiente como para alcanzar mi cintura si se estiraba. Se parecía más a un pulpo que a una babosa, pero su textura era la de un quitín blando. Su cuerpo era una masa retorcida, similar a un racimo de vainas de loto. De algunas de esas vainas emergían apéndices largos, que parecían estirarse varias veces su propia altura. Me es bastante difícil darle un orden a esta criatura. No puedo decidir si lo que estaba arriba realmente era su cabeza o sus piernas o qué cosa. No podía ver sus ojos ni orejas, pero parecía saber exactamente dónde estaba yo, así que cuando me di vuelta para correr, estaba justo detrás de mí.
era más rápida de lo que había anticipado. Extendió lo que entendí que eran sus brazos y se impulsó hacia adelante, ganando momentum rápidamente, hasta que pudo envolver mi pierna. Lo hizo con la fuerza de una trampa para osos. Logré llegar al borde del bosque antes de que me atrapara. Había una mesa de picnic cerca. Logré agarrarme a una de sus patas. Intenté arrastrarme hacia adelante, pero esa cosa era pesada. Era como intentar arrastrar una bolsa de plástico llena de mermelada y bolas de boliche. Luché con todas mis fuerzas. La golpeé, la pateé, la bofeteé y tiré de ella, pero seguía trepando. Esos apéndices se envolvieron alrededor de mis brazos, quemándome como acetona. Llegó a mi cuello y pude escuchar un sonido que salía de ella, como un globo inflándose y desinflándose, combinado con el ronroneo de un gato. Entonces, retrajo una membrana, revelando un aguijón que se hundió en mi hombro. En ese momento entré en pánico total. Grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda, pero apenas podía hacer ruido. Aquella cosa era sumamente pesada. Me aplastaba contra el suelo y apenas podía respirar. Cada bocanada de aire era tan superficial que mi visión comenzó a nublarse. De pronto envolvió algo alrededor de mi brazo y apretó. Apretó con tanta fuerza que temí que mis huesos se rompieran. Cuanto más intentaba resistirme, más se aferraba, inmovilizándome por completo. Pero no me estaba matando. No estaba drenando mi sangre. Miré más de cerca. Pequeños insectos negros emergían de la picadura de mi hombro. Aquella criatura gelatinosa los estaba lamiendo. Esas cosas habían estado dentro de mí y ella se las estaba comiendo. De repente todo tenía sentido. Los insectos me habían estado usando como portador y en cuanto salí de la habitación desaparecieron. Por eso era el único que los veía. Me seguían y aquella criatura que me estaba acechando estaba esperando el momento de atrapar su fugaz comida. Esto era como un oso hormiguero y, claro, yo era el hormiguero. Intenté quedarme quieto. Pasó sus apéndices por mi cabello, limpiándome totalmente, como una gata preocupada por sus crías. Otra en el tríceps izquierdo y otra en la pantorrilla derecha, y con cada herida expulsaba esas cosas de mí. Luego terminó. Se deslizó fuera de mí y se arrastró hacia el bosque. Después de un minuto más o menos, ya no podía escucharla. Me levanté y todo mi cuerpo se sentía entumecido. Esa cosa debía tener algún tipo de efecto anestésico, porque no podía sentir mi piel alrededor de las heridas. Tenía moretones del tamaño de un puño en todo el cuerpo. Eran de un color azul oscuro. Pero en ese momento, solo estaba feliz de estar vivo. Al volver a mi coche me di cuenta de algo. Esa cosa debía ser más inteligente de lo que creí. Había entendido que detener mi coche le daría tiempo y el espacio que necesitaba para atacar. También sabía cómo detener un auto. Había tomado varios pasos cuidadosos para no ser vista o capturada antes de rebelarse. ¿Y ese primer contacto? Se había acercado lentamente a mí para ver si era hostil. Recogí mi teléfono y llamé a una grúa. Después de todo, parecía que me quedaría en Minnesota otra noche. Ahora que lo analizo, años después, todavía no sé qué pensar. Creo que me metí en algo con lo que no debería haberme cruzado, y esa cosa estaba limpiando el desastre. Algo se escondió dentro de esa maldita flor, y esa masa gelatinosa se alimentaba de ello. Nunca antes ni después había escuchado o visto algo parecido, pero no puedo negar que sucedió. Fue difícil explicárselo a mi esposa. Al final opté por decirle, me metí con un nido de avispas. Era más fácil decir esto que intentar explicar lo que había experimentado durante esos días. Solo de pensarlo en voz alta, me doy cuenta que sueno como un loco. Creo que hay ecosistemas enteros viviendo justo bajo nuestras narices. Hay más de lo que podemos imaginar, y algunas de estas cosas provienen de lugares que apenas comenzamos a comprender. Si criaturas como estas pueden existir aquí en la superficie,
compartiendo nuestro mundo. ¿Qué más acecha en aquellos lugares a los que no podemos asomarnos? Me hace pensar en todos esos rincones oscuros y olvidados del mundo. Si levantas la piedra equivocada en el momento equivocado, ¿qué podría salir de ahí? Hola, muchas gracias por ver el video. Espero de verdad que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos, dejes tu like y un comentario. Puedes buscar el contenido del canal en la plataforma de podcast de tu preferencia. Aparezco como La Cripta en tu móvil. Si quieres seguirme en cualquiera de mis redes, puedes buscarme como Ciudadano Z o Ciudadano-Z2. Los enlaces están en la descripción del video. Puedes compartir tus memes, dibujos, etc. Estos van a aparecer en los siguientes videos. Y si quieres compartir alguna historia, pues también puedes enviarlos por allá. Quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo mes con mes. Axel López, Leti RZ, Alex Molina Hilarto, Juan Pablo Rojo Escoto, Ezequiel Alarcón, Mario Vázquez, Jin Jun, Ghostic Foto, Juan Manuel García, Titán Cámara, Ezequiel da Silva, Mauro Nicolás, Matías Díaz Gotuso, Edras Ambrosio, Dylan Castro, Carlos Jair Hayabusa, Lautaro Díaz Alvarado, Ann Amado, Luzbel Fallingstar, Blasphemer, Richard BP4, Rubén G, Ian Paz, Ismael Zamora López, Axt, Multigamer, Admient Elk 788, Laura 0909, Damaris Toledo Chávez, Banana, Gema Paulet, Surizadai Mesa, Diego Bebé, Nicolás Guzmán, Osvaldo Villegas, Remanente del Vacío, Leoncito, Edain, Mariano Prop, Jimex Jiménez, Game Dani, Javi A y Alucard. Bien, por mi parte ha sido todo, gente. Muchísimas gracias por ver el video, por compartir, por comentarlo y por suscribirte a este canal. Nuevamente, te invito a dejar un comentario, una recomendación o alguna sugerencia para un futuro tema o video. No solo eso, recuerda que tú y yo tenemos una cita con unos chilaquiles. Sin más que decir, muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.